Bienvenidos y bienvenidas al Simposio Aprendizaje-Servicio, su visión espiritual y social, que se está desarrollando en el marco de este Congreso Internacional de Educación e Innovación, bajo el lema Abriendo las alas para la transferencia de la investigación y la innovación. Quien les habla es Víctor Manuel Pérez Martínez y soy el coordinador de este simposio. Quiero iniciar agradeciendo en primer lugar a los organizadores de este Congreso Internacional por haber aceptado la realización de este simposio. En segundo lugar, a las profesoras y profesores que aceptaron participar en este simposio. Finalmente, a vosotros y a vosotras que tienen la gentileza de escucharnos. El aprendizaje-servicio es una metodología pedagógica transformadora que une el aprendizaje académico con el servicio activo a la comunidad, logrando de esta manera una doble finalidad. Por un lado, el desarrollo de competencias personales, profesionales y sociales en los estudiantes, y por otro, un impacto significativo y positivo en el entorno social. Este enfoque permite que el aprendizaje trascienda las aulas, promoviendo una educación integral y comprometida con los retos y necesidades reales de la sociedad. En el marco de este simposio, reflexionaremos sobre el APS desde diversas perspectivas, evidenciando su capacidad para innovar en los modelos educativos, fomentar la cohesión social y promover una visión trascendental y espiritual de la educación. El simposio está conformado por 4 comunicaciones, en las cuales se aportará una perspectiva del APS. La primera intervención será de la profesora Arantzazu Martínez, de la Universidad San Jorge. En segundo lugar, la profesora Olivia Andrea Canales, de la Universidad de Playa Ancha, Chile. Seguidamente me corresponderá a mí, Víctor Manuel Pérez, compartir mi perspectiva sobre el APS y finalmente cerraremos con la intervención del profesor Miguel Ángel Motis, de la Universidad San Jorge. Espero que el simposio sea de vuestro agrado. La primera comunicación corresponde a la profesora Arantzazu Martínez Odría, con el tema El aprendizaje-servicio en las instituciones católicas de educación superior. Arantzazu Martínez Odría es licenciada y doctora en psicopedagogía por la Universidad de Navarra y diplomada en magisterio en educación primaria por la Universidad Complutense de Madrid. Autora de la primera tesis doctoral sobre aprendizaje-servicio en Europa, y desde el año 2000 el aprendizaje-servicio se ha convertido en su línea principal de estudio e investigación. Actualmente es docente del área de educación de la Universidad San Jorge, impartiendo docencia en los grados en educación infantil y primaria y en el máster de profesorado. Es, a su vez, integrante del grupo de investigación GIES de la Universidad San Jorge. Desde su constitución en el año 2020, forma parte del Consejo Académico del Programa Universitate y es miembro de la Junta Directiva de la Red Española de Aprendizaje-Servicio. A continuación, escuchamos la comunicación de la profesora Arantzazu Martínez. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Arantzazu Martínez Odría y soy docente e investigadora del área de educación de la Universidad San Jorge de Zaragoza. Soy, a su vez, miembro del grupo de investigación GIES. Como integrante del programa Uniservitate, que trabaja por la institucionalización del aprendizaje-servicio en las instituciones católicas de educación superior, voy a presentar mi comunicación titulada El aprendizaje-servicio en las instituciones católicas de educación superior. En lo que se refiere a la presentación de esta comunicación, voy a seguir el índice de contenidos que se expone a continuación, introduciendo el tema para conceptualizar el concepto de aprendizaje-servicio, comentar cómo es su presencia en las instituciones católicas de educación superior, hablando también posteriormente de su proceso de institucionalización en las universidades, para concluir hablando del programa Uniservitate, que se encarga de dicho proceso de institucionalización a nivel internacional. Concluiré la presentación con unas breves conclusiones sobre el trabajo realizado. Desde hace ya varias décadas, las instituciones de educación superior viven un momento de renovación, tanto desde la perspectiva metodológica,
y la incorporación de enfoques que ayudan a la vinculación entre la teoría y práctica, como se requiere de las universidades, en contacto constante con la realidad práctica, poniendo el acento en que los egresados en su formación no sean formados solo técnicamente, sino que también sean formados como ciudadanos competentes en un mundo cambiante, a la vez que se comprometen con el bien común y las responsabilidades colectivas. En este sentido, el aprendizaje-servicio como metodología educativa adquiere cada vez mayores impactos a nivel de investigación, siendo muy relevante la investigación que existe en las instituciones de educación superior. Las diferentes investigaciones llevadas a cabo analizan sobre todo el impacto que tienen los proyectos de aprendizaje-servicio en diferentes dimensiones del desarrollo de la persona, ya sea a nivel de desarrollo académico, desarrollo cívico, desarrollo personal y social. En el caso de las instituciones católicas de educación superior, el aprendizaje-servicio empieza también a mostrarse en la literatura como una herramienta de enorme potencial para contribuir al fin de la educación integral, formación integral de los egresados. De este modo, las instituciones católicas de educación superior ven una posibilidad en el aprendizaje-servicio para la consecución de la misión institucional y lo que llamamos tercera misión de la universidad, la de la implicación, la responsabilidad social, vinculación con el entorno próximo. A la hora de comprender el significado y alcance del aprendizaje-servicio, las definiciones que existen a nivel internacional son muy numerosas y responden a la diversidad de contextos, realidades, finalidades y dimensiones que aborda el aprendizaje-servicio. Siguiendo a Foucault, puede afirmarse que el aprendizaje-servicio es una metodología didáctica altamente contextualizada que se concreta y despliega de acuerdo con las finalidades, realidades y prácticas de cada institución en particular, para convertirse de este modo en un enfoque educativo que se va ajustando a la naturaleza y características de cada institución particular. En el contexto iberoamericano existe, no obstante, cierta homogeneidad o acuerdo a la hora de definir el aprendizaje-servicio como una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y procesos de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, donde los participantes aprenden al trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorar. De esta definición, que como decimos es aceptada de forma generalizada en el contexto iberoamericano, podemos identificar 4 elementos que consideramos esenciales en la comprensión del aprendizaje-servicio. La identificación de una necesidad social en el entorno a la que queremos ofrecer una respuesta, la propuesta de una acción de servicio llevada a cabo en colaboración con las instituciones del entorno para tratar de dar respuesta a la necesidad identificada, la vinculación curricular, de manera que el aprendizaje y los saberes que se desarrollan en el contexto del aula universitaria pueden ser utilizados o deben ser utilizados para ofrecer un servicio de mayor calidad, y el trabajo en red que llevamos a cabo con otras entidades sociales del entorno que también trabajan en favor de la respuesta a la necesidad social identificada. En el caso de las instituciones católicas de educación superior del contexto internacional, que tienen como fin la formación integral de la persona y la educación para el bien común como referencias últimas, el aprendizaje-servicio empieza a mostrarse como una herramienta de enorme utilidad para la consecución de dicho fin. Desde el punto de vista del magisterio de la Iglesia se le otorga centralidad a la formación integral de la persona. Pablo VI, en el año 1965, en la encíclica Gravissimum Educationis, hablaba de la importancia de otorgarle un lugar central a la universidad por la emergencia educativa que se vivía. En la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae de San Juan Pablo II, en el año 1990, se apelaba a las universidades como servidoras de la humanidad, del saber y la verdad. Más recientemente, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium y en el Pacto Educativo Global del año 2019, el Papa Francisco habla de la necesaria humanización de la educación a través del papel de los educadores católicos y pide una mirada valiente y esperanzada para responder a los retos que afronta la escuela hoy. Esta necesidad de otorgarle una centralidad a la formación, a la educación, también la detectamos en el ámbito de los organismos internacionales, que hablan en los últimos documentos publicados de una necesaria rehumanización de la educación para afrontar los retos del siglo XXI. Así lo recoge la publicación de la UNESCO del año 2022 titulada Reimaginar juntos nuestros futuros, en los que
Las pedagogías de la cooperación y la solidaridad en las instituciones educativas son consideradas las herramientas necesarias para dicha humanización. En el año 2021, en la publicación titulada Caminos hacia 2050 y más allá, se habla de la necesidad que las instituciones de educación superior estén al servicio de la comunidad y sus necesidades. En el año 2023, Argarete y colaboradores realizaron un mapeo global de las instituciones católicas de educación superior en las que se señala el aprendizaje-servicio como una oportunidad para que estas instituciones trabajen por el bien común y el fortalecimiento de la dimensión identitaria. Es decir, el aprendizaje-servicio se presenta como una herramienta de enorme potencialidad para desarrollar la dimensión espiritual y la misión de las instituciones católicas de educación superior. En este contexto de creciente interés por el aprendizaje-servicio y su potencial educativo y transformador, la institucionalización del aprendizaje-servicio en las instituciones de educación superior es considerado un medio para la consolidación y la actualización de la misión institucional de las universidades. Esto es extensible para las universidades confesionales, pero también para aquellas universidades que tienen su proyecto educativo, su misión institucional. En ese sentido, en el proceso de institucionalización del aprendizaje-servicio, tenemos como referencia la rúbrica de autoevaluación elaborada por Andrew Furco en el año 1998 y que fue revisada en el año 2001, que se considera la herramienta a nivel global más extendida para pautar el proceso de institucionalización. Esta rúbrica contempla 5 diferentes dimensiones para evaluar el grado de institucionalización del aprendizaje-servicio en una universidad. Se atiende la filosofía y misión del aprendizaje-servicio y su presencia en la planificación estratégica de la institución en su día a día educativo y de gestión. El involucramiento y apoyo que los docentes otorgan en su práctica docente habitual al aprendizaje-servicio. También el involucramiento y apoyo que los estudiantes le otorgan a los aprendizaje-servicio y en este sentido el papel que ellos ven que tienen la participación de los proyectos de aprendizaje-servicio en su propio proceso de configuración profesional. Se le otorga también un papel especial a la participación comunitaria y de las asociaciones del entorno social en los diferentes proyectos de aprendizaje-servicio, otorgándole a la comunidad un papel activo en la configuración de los proyectos de aprendizaje-servicio. Y en último lugar, la rúbrica evalúa el apoyo que la institución universitaria otorga al aprendizaje-servicio en sus diferentes dimensiones, políticas y procedimientos educativos y de gestión universitaria. El programa Uniservitate es un programa que ha sido creado para promover la institucionalización del aprendizaje-servicio en las instituciones católicas de educación superior de todo el mundo. Uniservitate es un programa global de promoción del aprendizaje-servicio que se centra en las instituciones católicas de educación superior de los 5 continentes. Surge en el año 2020 y es coordinado por el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, CLAIS. Cuenta con el apoyo de la Fundación Porticus, que es la que se encarga de generar esta red, estructura poliédrica de 7 nodos regionales, a través de los cuales universidades, en concreto 33 instituciones universitarias de los 5 continentes de 26 países, trabajan de forma coordinada y en red, respondiendo así a la filosofía del trabajo en red del aprendizaje-servicio, en la difusión del aprendizaje-servicio como una herramienta para promover el desarrollo espiritual en las instituciones católicas de educación superior. El objetivo del programa es generar un cambio sistémico en las instituciones católicas de educación superior a través de la institucionalización del aprendizaje-servicio, que se considere una herramienta para llevar a cabo la misión de educación integral y vinculada con la comunidad que pretenden las instituciones católicas de educación superior. El programa promueve la creación y fortalecimiento de redes poliédricas, como se decía, en los 5 continentes a través de esos 7 nodos regionales que integran un total de 33 instituciones universitarias acompañadas por el programa. Voy a proceder a continuación a realizar una serie de conclusiones o síntesis más significativas de algunas de las cuestiones que se han ido abordando a lo largo de esta comunicación. La investigación en torno al aprendizaje-servicio y su presencia en las instituciones de educación superior es cada vez más abundante. A su vez es cada vez más consolidada y rigurosa.
aunque surge como una experiencia didáctica de aula escolar. Desde los inicios de los proyectos de aprendizaje-servicio hubo interés en que se investigase sobre el impacto que estos proyectos estaban teniendo tanto en el alumnado participante como en el profesorado y las entidades sociales beneficiarias de los proyectos. Sin embargo, la investigación históricamente se ha centrado sobre todo en medir el impacto que tienen los proyectos de aprendizaje-servicio en el aprendizaje del alumnado, en las competencias que desarrolla y en los beneficios que genera en las personas beneficiarias y en las entidades sociales. Estos impactos son evidentes desde el punto de vista del desarrollo personal, académico, cívico y social, de desarrollo de la vocación profesional. Sin embargo, no es frecuente la investigación que le otorga centralidad a la contribución del aprendizaje-servicio al desarrollo de la dimensión espiritual. Tanto la dimensión espiritual de la persona que desarrolla el proyecto como la persona beneficiaria del proyecto de aprendizaje-servicio. Más recientemente se habla también del impacto que los proyectos de aprendizaje-servicio tienen en la dimensión espiritual de las universidades que promueven los proyectos de aprendizaje-servicio. Con todo ello, podemos afirmar que la investigación en este ámbito es un tema de estudio pendiente, donde es de interés poder seguir profundizando. Puede tener una aportación significativa para las instituciones católicas de educación superior por su compromiso con la formación integral del alumnado y la misión institucional de contribuir al bien común y a favorecer la formación de ciudadanos comprometidos con la mejora de su entorno próximo y el compromiso social. El programa Uniservitate, en vigor desde el año 2020, con la participación de instituciones de educación superior presentes en los 5 continentes, está trabajando para contribuir a dicho fin, con una consolidada red de instituciones universitarias que trabajan en la institucionalización del aprendizaje-servicio. Junto a los foros que se promueven para la investigación en torno al aprendizaje-servicio, existen también ocasiones para el encuentro entre las diferentes instituciones miembro y el acompañamiento de nuevas universidades que quieran incorporarse al programa para ir fortaleciendo la dimensión institucional del aprendizaje-servicio en las universidades que lo integran. Espero que esta aportación resulte de interés y desde luego quedo a disposición de las personas que lo atienden para posibles preguntas que quieran plantear. Muchas gracias por su atención. Olivia Andrea Canales Quesada es profesora de Historia y Geografía, con una maestría en creación de ambientes propicios para el aprendizaje, mención convivencia escolar. Actualmente se desempeña como académica asociada en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha, Chile, donde imparte docencia en el eje de prácticas de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía. Asimismo, es académica en la Universidad de Valparaíso. Se desempeña como investigadora asociada en el Núcleo de Investigaciones, Saberes y Prácticas de la Enseñanza de las Humanidades, participando en proyectos vinculados a la formación inicial docente, la innovación pedagógica, la pedagogía socioemocional y la investigación-acción desde la práctica. Su comunicación se titula Docentes en formación de pedagogía en historia de la Universidad de Playa Ancha y su contribución a la comunidad educativa. Lecciones desde el aprendizaje en servicio en un liceo de Valparaíso. Buenos días a todos y todas. Antes de iniciar con mi presentación, quisiera agradecer al doctor Víctor Manuel Pérez Martínez, quien gentilmente ha extendido la invitación para que forme parte del simposio que él coordina, Aprendizaje, Servicio, su visión espiritual y social, en el marco del 18º Congreso Internacional de Educación e Innovación. El título de la presentación es Docentes en formación de pedagogía en historia de la Universidad de Playa Ancha y su contribución a la comunidad educativa. Lecciones desde el aprendizaje en servicio en un liceo de Valparaíso. Este proyecto se desarrolla en el marco de la asignatura Práctica Intermedia Integradora de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía e involucra a estudiantes que cursan cuarto semestre y se enfoca en la aplicación del aprendizaje en servicio para mejorar las condiciones físicas de las aulas de un liceo de la ciudad de Valparaíso, en Chile. Esta metodología educativa conecta el conocimiento académico con una acción concreta al servicio de la comunidad,
promoviendo así una integración transformadora entre la teoría y la práctica, lo que permite a los futuros docentes reflexionar sobre la relación que existe entre el ambiente físico y el proceso de enseñanza y aprendizaje. El objetivo general de esta iniciativa es implementar un proyecto de aprendizaje en servicio en un liceo de Valparaíso y que permita a los docentes en formación de pedagogía en historia y geografía vincular la teoría pedagógica con la práctica, mejorar el entorno escolar, fortalecer el compromiso con la comunidad educativa y colaborar también con las necesidades que tiene el centro escolar. Este proyecto se dividió en 3 fases. La primera de ellas es la pasantía al centro de práctica. En esta etapa los estudiantes asistieron agrupados en equipos de 3 integrantes a observar las condiciones del aula, enfocándose principalmente en 3 aspectos. El primero es el ambiente físico del aula, el clima emocional del aula y también las estrategias pedagógicas que tenía el profesorado que estaba impartiendo las clases. A partir de estas observaciones realizadas por los estudiantes, debieron documentar las condiciones del aula y reflexionar respecto al impacto que tiene en el aprendizaje. La segunda etapa fue la fase de elaboración de informe, donde los estudiantes analizaron las observaciones realizadas, tanto de manera autónoma como en los talleres programados en la asignatura, para analizar y reflexionar sobre aquellos aspectos que ellos consideraban relevantes. De manera que cada aspecto fue evaluado de forma independiente y posteriormente cada equipo seleccionó algún componente que considerara que necesita alguna mejora para favorecer los resultados de aprendizaje y el bienestar estudiantil. De esta forma se elaboró una propuesta basada en teorías pedagógicas y estas elecciones de los estudiantes variaron desde los enfoques metodológicos al clima de aula y el enfoque de las condiciones físicas. Sin embargo, finalmente, como un plenario cierre de la actividad, se acordó como grupo curso que la intervención en el liceo debía centrarse en la mejora del ambiente físico, ya que se indicó como uno de los aspectos más descuidados y con menores posibilidades de recibir algún apoyo o alguna intervención externa. Recordemos que el establecimiento donde se realizó esta intervención presenta altos índices de vulnerabilidad. Finalmente, en la etapa 3 del proyecto, la intervención en la escuela, los estudiantes trabajaron en diseñar un plan de acción centrado en mejoras de las aulas, por lo que se determinó llevar a cabo en las jornadas del 11 y el 18 de diciembre pintura y reparación de mobiliario en el establecimiento. Los equipos de trabajo se dividieron y distribuyeron el trabajo, asumiendo distintas tareas como limpieza, restauración, pintura de las aulas. Debido a la fecha en la que se ejecutó el proyecto, los estudiantes del establecimiento tuvieron una participación menor debido a que ya la mayoría se encontraba en periodo de vacaciones. Sin embargo, los docentes del sistema colaboraron de distintas formas, apoyando los procesos, supervisando las tareas y también brindando servicio de alimentación a los docentes en formación que se encontraban limpiando y pintando las aulas. Esto evidenció un trabajo colaborativo tanto entre docentes en formación como los profesores del sistema. Para analizar los resultados de esta experiencia se construyó y se validó un instrumento de cuestionario Likert que se aplicó a los 18 docentes en formación que eran parte de la asignatura. El cuestionario constaba de 12 afirmaciones organizadas en 3 categorías: impacto académico y reflexión pedagógica, que indagaba sobre la relación entre la experiencia y la aplicación del conocimiento teórico en la práctica educativa, el desarrollo profesional docente y el ámbito personal. Los resultados del cuestionario indican que el 88,9% de los participantes valora positivamente su capacidad para proponer soluciones realistas. En cuanto al análisis crítico y el diagnóstico, el 100% está de acuerdo o totalmente de acuerdo. Sobre la conexión entre el conocimiento pedagógico y las condiciones de aula, el 94,4% tiene la valoración positiva, con solo un 5,6% en desacuerdo. Finalmente, el 88,9% considera relevante la observación para comprender el ambiente físico, el clima de aula y las estrategias pedagógicas, mientras que el 11,1% está en desacuerdo. En relación al desarrollo profesional docente, el gráfico nos muestra que el 94,4% de los participantes tiene un compromiso positivo con las necesidades de la comunidad. Un 94,4% también valora la importancia del entorno físico,
con un solo 5,6% de respuestas neutrales. Respecto a la responsabilidad social, el 88,8% de los encuestados está de acuerdo o totalmente de acuerdo, mientras que el 11,2% muestra neutralidad o desacuerdo. Finalmente, el 83,4% destaca el fortalecimiento del trabajo en equipo, con un 1,7% de neutralidad. Estos resultados evidencian un impacto positivo en la formación docente y en el desarrollo de competencias clave. Finalmente, en relación al ámbito personal, el instrumento nos muestra que los encuestados manifiestan que el 90% aumentó la motivación para ser un docente comprometido, un 94,4% valora el desarrollo de habilidades de liderazgo y de gestión, con solo un 5,6% en desacuerdo, y respecto a la capacidad de implementar proyectos de mejora, un 66,6% está de acuerdo y el resto se manifiesta neutral. Finalmente, el 88,8% destaca el compromiso con el bienestar estudiantil más allá del aula. Los resultados aquí también evidencian un impacto positivo en la formación personal y profesional de los docentes en formación. En relación a las conclusiones, este proyecto contribuye a la formación integral de los futuros docentes, promoviendo competencias claves como el trabajo en equipo, el liderazgo y la responsabilidad social. Además, fortalece el vínculo entre la universidad y la comunidad escolar, favoreciendo un aprendizaje significativo. A largo plazo, este tipo de iniciativas puede tener un impacto positivo en la cultura escolar, generando una conciencia colectiva sobre la importancia de un entorno adecuado para el aprendizaje. Los resultados evidencian que el aprendizaje en servicio ha tenido un impacto positivo en la formación de los docentes de pedagogía en historia y geografía, especialmente en el fortalecimiento de su competencia social, el trabajo en equipo y la comprensión del entorno físico como un factor clave en el aprendizaje. La alta valoración de estos aspectos refleja que la experiencia ha sido enriquecedora y significativa. No obstante, se identifican oportunidades de mejora en la capacitación, el liderazgo y gestión de proyectos educativos, ya que algunos participantes no se sienten completamente preparados para replicar estas experiencias en contextos diversos. Incorporar estas estrategias de formación y acompañamiento en estas áreas podría potenciar aún más el impacto del programa y asegurar también que los futuros docentes no solo comprendan la importancia del aprendizaje en servicio, sino que también puedan liderarlo de manera efectiva en sus futuras prácticas profesionales. Finalmente, quisiera agradecer a los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía que fueron parte del proyecto, al establecimiento educativo que nos recibió para poder implementar esta iniciativa y a UPLA TV por su ayuda brindada. Me corresponde ahora en este momento realizar la tercera comunicación en este simposio, que tiene como título Aprendizaje-Servicio, una visión trascendental de la persona. Brevemente, una presentación por mi parte. Soy licenciado, especialización y maestría en Comunicación Social por la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela. También he realizado un doctorado en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna y doctorado en Educación, Formación en la Sociedad del Conocimiento por la Universidad de Salamanca. En este momento mi responsabilidad se encuentra como profesor titular en la Universidad San Jorge. También soy profesor de doctorado, posgrado, grado y cursos especializados en otras universidades y colaboro con la Universidad Internacional de La Rioja y la Universidad APEC en República Dominicana. Entre mis líneas de investigación principales se encuentra alfabetización mediática, ciberespacio y opinión pública, y soy profesor en asignaturas en los grados de Educación y de Comunicación en la Universidad San Jorge. A continuación, paso a exponer mi comunicación, que tiene como título Aprendizaje-Servicio, una visión trascendental de la persona. Breve índice de los diferentes puntos que vamos a comentar en esta comunicación. Primero, ¿qué es el aprendizaje-servicio? La dimensión espiritual de la persona, educación desde la totalidad de la persona, la visión trascendental de la persona, APS y la visión trascendental de la persona, APS y la educación desde la totalidad de la persona, claves para un aprendizaje-servicio efectivo y algunas conclusiones en relación a estas reflexiones teóricas que he presentado para esta comunicación. Primero, dejar claro qué es el aprendizaje-servicio. Seguramente todos vosotros y vosotras ya conocéis
cuál es la definición clave del aprendizaje de servicio, pero es bueno recordarla. El aprendizaje de servicio hay que entenderla como una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto que debe estar bien articulado, donde los participantes, como prioridad, aprenden al trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. Esa conexión entre aprendizaje y el servicio a la comunidad es clave en el aprendizaje de servicio, pero partiendo del principio que la prioridad como metodología de aprendizaje es precisamente el aprendizaje de las competencias, conocimientos que un determinado grupo de estudiantes debe obtener a partir de un proyecto bien coordinado que puede estar relacionado directamente con los elementos curriculares de una asignatura. Por lo tanto, hay que partir de que tiene que haber una identificación de una necesidad social auténtica, que sea producto de la reflexión, del conocimiento, de esa proximidad del centro educativo, del profesorado, del alumnado con su entorno, con la comunidad. Y en esa proximidad poder identificar cuál es esa necesidad social que realmente existe para poder valorar desde el ámbito del aprendizaje, desde el ámbito de los contenidos curriculares, cómo poder abordar desde el punto de vista del aprendizaje-servicio esa situación. Segundo, y va relacionado con lo que he comentado anteriormente, la integración curricular es clave, es fundamental, porque al final, si se logra esa integración curricular del proyecto de servicio, podemos vincularlo al aprendizaje formal. Y finalmente, es un proceso constante de reflexión, pero de una reflexión crítica, porque la idea, la finalidad es poder transformar esa experiencia en un conocimiento significativo, ese aprendizaje que realmente se constituya en un conocimiento significativo que le aporte al alumnado ese aprendizaje y esa reflexión en profundidad, tranquila, sosegada, pero fundamentalmente crítica de todo el proceso, no solamente de los conocimientos curriculares, sino del proceso que se ha generado en la realización del aprendizaje-servicio. Cuando hablamos de la dimensión espiritual de la persona, y lo queremos mencionar aquí porque va en línea de lo que queremos trabajar durante todo el simposio y concretamente en esta comunicación que quiere servir como una especie de marco en el cual las diferentes aportaciones pueden tener una visualización y una visión global de la importancia del aprendizaje-servicio desde la perspectiva de la trascendencia de la persona, pues bien, la dimensión espiritual también es un aspecto fundamental de la persona. Por lo cual, cuando hablamos de dimensión espiritual en el aprendizaje-servicio, los aportes teóricos van en esta línea, ¿no? Primero, la educación integral. Si estamos hablando de educación integral, estaremos hablando que también debe incluir ese desarrollo espiritual. Cuando hablamos de desarrollo espiritual, no estamos hablando solamente de creencias religiosas, sino de esas creencias, de esos principios que pueden hablar de la persona como persona trascendente. La importancia de la espiritualidad. ¿Por qué razón? Porque hay una relación positiva entre espiritualidad y bienestar psicológico. Y por supuesto, aunque aparentemente hay un interés cada vez decreciente en lo espiritual, sigue siendo relevante para la persona, por lo cual esa visión integral, trascendental de la persona debe estar claramente reflejada en estos procesos de aprendizaje de los cuales estamos conversando. Si tuviéramos que definir la espiritualidad, nos quedamos con estas ideas. Primero, la reflexión personal y búsqueda de propósito de la persona. Vivir con integridad según los propios valores. Conexión con un poder superior
o la creencia en la interconexión de toda la humanidad. Como podemos valorar, esa definición de espiritualidad es diversa, es compleja, hay diferentes perspectivas y quizás sea un aspecto fundamental a trabajar, a analizar y a reflexionar, pero precisamente también con el alumnado, el profesorado y fundamentalmente qué es lo que motiva, más allá del conocimiento que va a adquirir en una asignatura, más allá de ese servicio a la comunidad, si en todo este proceso no hay una dimensión espiritual que le aporte esa formación integral al alumnado. Y dejar claro la diferencia entre espiritualidad y religiosidad. La espiritualidad no es equivalente a la religiosidad formal, ¿de acuerdo? Y eso es bueno tenerlo en cuenta. La espiritualidad implica una búsqueda personal de sentido. Esto, por supuesto, también no excluye a que tengamos actividades, proyectos de aprendizaje-servicio que estén muy enfocados al ámbito de la espiritualidad vinculada a una determinada religión. Es posible, es factible. Pero aquí vamos muchísimo más allá, ¿no? Vamos partiendo de la espiritualidad como esa visión trascendente de la persona y que en el aprendizaje de servicio puede ser fundamental porque es parte clave de su aprendizaje. Cuando hablamos de los atributos de la persona, que creemos que también es fundamental pues dejar claro porque es clave en el aprendizaje de servicio, podemos hablar de perfección. La persona significa lo más perfecto que hay en toda la naturaleza. Por lo tanto, la persona es lo más perfecto y lo más digno, es lo más digno de toda la naturaleza. Esa idea de perfección va en sintonía con la idea de dignidad. Por lo tanto, toda persona tiene una dignidad idéntica e inmutable. Y es una visión de universalidad. ¿Por qué? Porque la persona está en todos y cada uno de los hombres. En cualquier situación de su vida, independientemente de toda cualidad, relación o determinación accidental y de toda circunstancia, los hombres son siempre personas en acto. Esa dimensión universal es parte de esa visión que deberíamos tratar de transmitir de la persona. Igualdad. Todo hombre es persona en el mismo grado que los demás. En cuanto a persona, todos los hombres son iguales entre sí, aun con las mayores diferencias en su naturaleza individual, y por ello tiene idénticos derechos humanos o naturales inviolables. Y finalmente, la individualidad. La persona humana es un individuo único, irrepetible. Bueno, estos atributos de la persona, perfección, dignidad, universalidad, igualdad, individualidad, pueden servir de base, de fundamento para enfocar ese trabajo sobre la dimensión espiritual que se puede elaborar en los procesos de enseñanza-aprendizaje utilizando el aprendizaje-servicio. La visión trascendental de la persona, en definitiva, ¿qué implica? Reconocer que cada ser humano posee un valor absoluto más allá de su utilidad, rendimiento o capacidades. Esta perspectiva promueve sin duda una educación que no solo forma técnicos o profesionales, que están muy bien, que son necesarios, que son fundamentales, por supuesto, en la vida social, sino personas que sean conscientes de su dignidad, su libertad interior y su responsabilidad hacia lo demás, lo que ofrece una formación integral de la persona y debe estar presente, o podría estar presente, mejor dicho, en las estrategias de aprendizaje-servicio que podamos realizar con la comunidad. Por lo tanto, el APS puede estar en línea con esa visión trascendental de la persona. ¿Por qué? Porque podemos lograr que conecten su aprendizaje con su sentido de vida. Podemos permitirle al alumnado que descubra su capacidad para influir positivamente en el mundo y además que experimenten la solidaridad como una vía de autorrealización. Si en ese proceso, al mismo tiempo que adquieren las competencias, los conocimientos, adquieren esta visión de la vida,
esta visión trascendental de la persona, podemos estar construyendo una formación cada vez más integral y conectada precisamente con todos los elementos que conforman el ser humano. Por lo tanto, el APS se puede entender desde una visión de la totalidad de la persona. ¿Por qué? Porque ayuda a educar considerando todas estas dimensiones. Y eso implica una formación cognitiva, porque fortalece el pensamiento crítico, la capacidad de análisis, la aplicación de saberes en situaciones reales y resolver problemas de una manera creativa. Una formación afectiva, porque favorece el desarrollo de la empatía, la comunicación asertiva, el trabajo en el equipo, el respeto por la diversidad. Una formación ética, porque promueve el compromiso con la justicia social, la solidaridad activa y la construcción del bien común. Y por supuesto esa formación espiritual, porque invita a una reflexión profunda sobre el sentido de la vida, el propósito y la contribución al bienestar colectivo. Esta formación integral es necesaria. ¿Por qué motivo? Bueno, porque nos ayuda a preparar a las nuevas generaciones ¿a qué? A enfrentar los desafíos sociales de manera consciente, comprometida y trascendente. Claves para un aprendizaje-servicio efectivo. Trabajar, eso sí, en alianza con la comunidad. Hay que reconocerla, tiene que ser protagonista y no debe ser una beneficiaria pasiva, debe ser activa en este proceso. Otro aspecto fundamental es detectar las necesidades reales y diseñar proyectos que respondan realmente a necesidades. Eso sí, desde el respeto por las comunidades. Integrar el APS al currículo académico, porque es una manera de asegurar que la acción de servicio realmente va a enriquecer los objetivos de aprendizaje y fomentar la reflexión crítica antes, durante y después del proyecto, porque de esa manera, por una parte, va a ayudar a consolidar el aprendizaje, pero además vamos a trabajar en la profundización de la experiencia y de cómo se puede visualizar esta experiencia en su presente y en el futuro del alumnado. A modo de conclusiones, el aprendizaje-servicio integra formación académica, compromiso social y desarrollo espiritual. La dimensión espiritual fortalece la búsqueda del sentido y la conexión profunda con el otro. La trascendencia personal se activa a través del servicio significativo. La espiritualidad no depende de la religiosidad formal. La educación de la espiritualidad en el APS favorece un desarrollo integral y liberador. Y finalmente el APS permite vivenciar la trascendencia como experiencia práctica. Espero que estas reflexiones, estas ideas, pues puedan contribuir y puedan ayudar a que vosotros y vosotras podamos abrir debates y reflexiones sobre cómo aportar esa dimensión espiritual y hacer que el aprendizaje-servicio trabaje muchísimo más en la formación integral de las personas, de nuestros alumnos y alumnas, siempre en sintonía con ese servicio con la comunidad. Muchísimas gracias. A continuación vamos a cerrar el simposio con la comunicación del profesor Miguel Ángel Motis Dolader, quien va a plantearnos un enfoque desde el aprendizaje y la ética del cuidado y de la justicia en el judaísmo. Miguel Ángel Motis Dolader es doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza, doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza y doctor en Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor catedrático en la Universidad San Jorge, imparte las asignaturas Historia Universal, Historia del Pensamiento, Economía Mundial y de España, Metodología de Investigación en Ciencias Sociales e Historia de las Religiones. Aragón, Condado, Reino y Corona en la Universidad San Jorge de Zaragoza. Fue investigador del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza y del Instituto de Historia de la Inquisición de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho en la Universidad de Zaragoza, así como de Historia Medieval
en la Facultad de Filosofía de Zaragoza y en la Facultad de Humanidades de Teruel. Investigador visitante en la Facultad de Humanidades, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Universidad Yeshiva de Nueva York y director científico del proyecto Aragón Espacio Sefarad. A continuación, vamos a escuchar con muchísima atención esta comunicación del profesor Miguel Ángel Motis. Tengo el placer de presentar a este Congreso Internacional de Educación e Innovación que se celebra en Guatemala, mi comunicación cuyo título reza Ética del cuidado y de la justicia en el judaísmo. Soy el doctor Miguel Ángel Motis Dolader, profesor de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad de San Jorge de Zaragoza, en España. Mi breve alocución se articulará en 6 ítems. Una introducción, donde explique el sentido de mis palabras, los pilares éticos del judaísmo, la justicia como mandato, la ética como compromiso social, el valor de la emoción y de la compasión, y las conclusiones que se infieren de ello, todo en un marco general. Comencemos, pues. La introducción. El judaísmo no es meramente una religión revelada con un corpus doctrinal extraordinario, sino que fundamentalmente tiene una dimensión humana, profundamente humana, como es su ética. Es una religión de la palabra y de la ética. Una ética, por cierto, que no se basa únicamente en mandamientos o mitzvot, en exigencias, en preceptos, sino en el compromiso con el otro, en la compasión y en la justicia activa. El judaísmo, por tanto, articula una serie de virtudes muy próximas al sentido del aprendizaje-servicio. El cuidado y la justicia desde una raíz espiritual, social y también, como no, política. ¿Cuáles son los pilares éticos fundamentales en los que se asienta el judaísmo? En el Tikkun Olam, en el Gesed, en la Tzedakah y en la Pikuach Nefesh. El Tikkun Olam, es decir, todos estamos llamados a reparar el mundo con las acciones, no solamente con los principios, con las teorías, con las aspiraciones, sino con las actuaciones, es decir, con la praxis, especialmente aspirando a la justicia social. El Gesed representa la bondad amorosa, la empatía hacia el otro, el desbordamiento hacia el otro, el ponernos en la posición del otro y entender sus necesidades y aspiraciones, esa fraternidad en el amor. La Tzedakah no es solamente una caridad, no solamente desprenderme de lo que sobra, de lo que me sobra, de un acto de empatía hacia el otro, sino que es una justicia solidaria, es decir, un reparto justo de los bienes que podemos poseer. Es una actitud de apertura hacia el otro. No es una mera caridad hacia el pobre o hacia el menesteroso, sino una forma de establecer la justicia. El Pikuach Nefesh sitúa la vida humana, del ser humano, como el valor supremo, el centro de la actuación de toda nuestra actividad. Es el valor sacrosanto de toda la creación. Todos, pues, están profundamente interconectados. Actuar con bondad, proteger la vida y hacerlo en un marco de justicia. La justicia como mandato. La justicia, que en hebreo se denomina tzedek, es más que un ideal. Es un mandato imperativo. Es una obligación, no solo moral, sino de acción social. Así la expresión tzedek tzedek tirdof, justicia, justicia perseguirás, no se repite en vano. El énfasis está en la acción constante, una acción constante, solidaria y obligada. En el judaísmo, ayudar al necesitado es parte del orden social, es parte del orden de justicia del mundo. La tzedakah no se da por compasión únicamente, sino porque es lo correcto, es una forma de imitar a Dios. El
cuarto punto es la ética comprometida. Los rabinos y los sabios, a través de la Torá, del Talmud y de la Mishnah, hablan de la espiritualidad hecha acción. La ética judía no se vive desde la sumisión a la ley, sino desde el compromiso consciente, que nace del corazón y nace del espíritu, nace del interior de las personas. No es un mero cumplimiento de los preceptos. Lo místico aquí se une a lo político, cuando actuamos. La devoción no se mide por la intuición, sino por la capacidad de transformar la realidad. Es una forma de coadyuvar a la creación del mundo y a la creación permanente de Dios. Y la compasión. La compasión es la emoción que nos impulsa hacia el otro. En el judaísmo es lo que nos descentra y nos hace mirar el rostro del necesitado, el rostro de que está junto a nosotros. Como diría Levinas, mirar cara a cara a través de un espejo en el que nosotros también nos podemos reflejar en esa proximidad del tú, del yo y del nosotros. Es un sentimiento que no se queda escorado en la emoción, sino que nos lleva a actuar, a reparar y amar desde la justicia. Tikkun Olam, reparar el mundo desde la acción educativa. El aprendizaje-servicio se convierte en un camino concreto para ejercer el Tikkun Olam, ya que permite que el aprendizaje trascienda el aula y se transforme en una herramienta para la transformación social. Espiritualmente, este enfoque invita a los estudiantes a verse como agentes activos en la construcción de un mundo más justo y experimentando un sentido de propósito trascendente. Gesed, cultivar la empatía en la práctica. El servicio enriquece el aprendizaje cuando se realiza desde la empatía, la escucha activa y el compromiso afectivo con el otro. Desde la dimensión espiritual, Gesed permite que el aprendizaje-servicio no sea solo una acción útil, sino una oportunidad para desarrollar una sensibilidad ética y emocional ante el sufrimiento o necesidad del otro. Tzedaká, justicia solidaria como aprendizaje transformador. El aprendizaje-servicio, orientado desde la Tzedaká, trasciende la ayuda puntual y se vincula con procesos de cambio estructural. Se enseña a leer críticamente la realidad y a actuar para transformarla con sentido de equidad. Espiritualmente, forma a personas con conciencia moral, comprometidas con la justicia, no como opción, sino como deber ético. Pikuach Nefesh, proteger y dignificar la vida. Los proyectos de aprendizaje-servicio pueden concentrarse en áreas donde la vida y la dignidad humana están en juego. Salud, inclusión, cuidado de personas vulnerables. Espiritualmente, Pikuach Nefesh inspira una pedagogía del cuidado, donde el valor supremo de la vida se expresa en acciones que promueven la protección, la sanación y la esperanza. En definitiva, la dimensión espiritual del aprendizaje-servicio, aprendiendo, sirviendo, servir con sentido. Al integrar estos valores, el aprendizaje-servicio se convierte en una experiencia espiritual que educa el corazón tanto como a la mente. Promueve una conexión profunda entre el estudiante y la comunidad, entre el conocimiento y la compasión, entre la acción y el alma. Aprender sirviendo, servir con sentido. Así pues, en conclusión, en esta brevísima síntesis, la ética del judaísmo es una ética de servicio, de acción y de compromiso con el prójimo. No se trata de buscar una recompensa, sino de responder a la invocación interior y comunitaria. La justicia es amor hecha acción, y cuando ese amor se convierte en acto, en ayuda y en compasión, entonces se manifiesta lo divino entre los hombres. En palabras del judaísmo, y como colofón, así ayudamos a reparar el mundo. Muchas gracias por su escucha. Hemos llegado al final del simposio Aprendizaje-Servicio, su visión espiritual y social. Nuevamente agradecerles vuestra atención
por haber escuchado las comunicaciones que hemos presentado aquí con la finalidad de abrir esas líneas de reflexión, de debate sobre el uso de esta metodología de aprendizaje y las diferentes dimensiones que podemos identificar en su utilización. Agradecemos nuevamente también a los organizadores del Congreso Internacional de Educación e Innovación por la oportunidad que nos ha brindado de presentar este simposio. Así que, bueno, esperamos que estas reflexiones, estas ideas hayan sido de muchísima utilidad y que podáis aplicarlas en vuestros contextos y podáis generar reflexiones y debates vinculados al ámbito del aprendizaje. Muchísimas gracias por vuestra atención.